El tema para hoy le puse el título Destrozando argumentos. Diga, destrozando argumentos. Déjame una entradilla ahí. El cristianismo durante mucho tiempo ha variado mucho, ¿sabes? Ha cambiado mucho la iglesia. Y ha cambiado mucho, ¿por qué? Porque la enseñanza se ha ido diluyendo y se ha ido yendo hacia otras cosas que no son lo que la Biblia enseña. Entonces, se ha venido infiltrando, se han incorporado ideas, principios, pensamientos del mundo a la iglesia. Y algunos lugares los han adoptado como verdad. Y han pensado que eso es hacer iglesia y que eso es de acuerdo a la Escritura. Con base en eso, pues, ha entrado la consejería basada en psicología humana más que en la palabra. No tengo nada contra los psicólogos, siempre lo digo. Lo que sí tengo es que quieran reemplazar la palabra de Dios por la psicología y el pensamiento freudiano. Ahí ya no estoy de acuerdo. Así que la filosofía, la ideología, todo esto ha hecho a un lado la palabra de Dios en muchos lugares. Y desafortunadamente esto lo que ha traído es conflictos y problemas. Porque nosotros tenemos que enfrentar situaciones, problemas, necesitamos tomar decisiones. Y a veces estamos tomando decisiones y haciendo cosas que no van conforme a la Escritura. Y así no funciona el Evangelio. Amén. Así que para nosotros es claro que tengamos en cuenta que la Biblia es suficiente, que no requerimos algo adicional a lo que la Escritura dice. Ahora, cuando alguien busca algo adicional es porque no busca en la Escritura. Tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que leer la Escritura, tenemos que buscar qué dice la Escritura. Y este tema que voy a tratar es un tema bien complejo porque pues tenemos ideas y pensamientos acerca de ello, pero realmente muchas veces son ideas que no van conforme a lo que la Biblia nos enseña. Y quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces ahí dice que las ¿qué? Armas, diga armas de nuestra milicia. Pablo está hablando aquí de armas, está hablando de milicia, es decir, que está diciendo que usted y yo somos milicianos. ¿Cuántos milicianos hay acá? Del Señor, ¿no? Los que no alzaron la mano, tranquilo, ¿no? Pero que esas armas que Dios nos ha dado no son carnales, o sea, no son palos, no son pistolas, no son rifles, sino que son poderosas ¿en quién? ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez. ¿Derribando qué? Argumentos. Tenga bien claro esa palabra. Y toda altivez que se levanta contra el ¿qué? Conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que les estaba diciendo que la Biblia para nosotros es lo más importante, que la Biblia es suficiente y que no requerimos algo adicional, porque la Biblia es inerrante, no tiene errores. ¿Sí sabía eso? Que la Biblia no tiene errores. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios, es la palabra de Dios y Dios no se equivoca. Alguien dirá, no, sí, tranquilo. No, no se equivoca, no se equivoca. La inerrancia de la Escritura es confiable. La Biblia es la fuente confiable en la que extraemos principios y valores de fe y de conducta y de moral. Amén. Así que la Biblia es la verdad, no es una verdad, es la verdad. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo. No hay nada por encima de las Escrituras. Juan 17:17, Jesús dijo esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? No dice una verdad, dice tu palabra es verdad. En 1 Corintios 2:13 dice el apóstol Pablo: lo cual hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquí no venimos a hablar carreta, aquí no venimos a inventarnos nada. Todo lo que vamos a hablar acá está escrito en la Escritura.
Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que son cosas espirituales. Entonces, como son cosas espirituales, la iglesia está llena de gente espiritual, entonces acomodamos lo espiritual a lo espiritual. ¿Vamos entendiendo? ¿No sé? Vamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y cuando hablamos del versículo anterior que habla de milicia, habla de guerra, habla de batalla, pues ahí vamos a ir entendiendo bien de qué se trata el tema. Ahora, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? ¿Es qué? ¿Y qué más? No hay nada más. Mire, la palabra es tan poderosa que te cambió, que te hizo nacer de nuevo. ¿Hay algo más poderoso que eso? Es la palabra. Y dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso no, nadie lo hace. Solo lo hace el Señor. Amén. Separa, divide las coyunturas y los tuétanos y discierne los ¿qué? Pensamientos. ¿Los qué? Pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces veamos lo poderoso de la Escritura. O sea, cuando tú tienes una Biblia, tú tienes un arma poderosa, que es una palabra viva. ¿Y es viva por qué? Porque Dios la sopló, porque Dios la dio. Por eso puede cambiar la vida de una persona. Segunda de Timoteo 3:16 dice, diga toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Sabes qué significa inspirada? Que es el mismo soplo de vida que le dio a Adán. Por eso dice que es viva. Y es inspirada, y al ser inspirada produce vida. Por eso cambia y transforma la vida de la gente. Y dice que es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? La palabra perfecto ahí es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Estoy poniendo fundamento para poder entender lo que vamos a estudiar. Amén. Así que allá en 2 Corintios estábamos hablando de las armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No vamos a batallar, no vamos a pelear con palos, con escopetas, con rifles. ¿Cómo vamos a pelear? Pablo habla de armas, y armas en el griego es hoplón, la palabra hoplón en el griego, y nos habla de herramientas, de utensilios para la guerra. Y utiliza el plural como armas de guerra, herramientas, instrumentos. Pero esas armas y esos instrumentos, Pablo dice que no son de la carne. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Sí. En el libro de Efesios, cuando tú vas al libro de Efesios capítulo 6, habla de la armadura de Dios. Eso está en la Escritura. Habla de la armadura de Dios. ¿Sí se acuerdan de la armadura de Dios? ¿Y qué dice acerca de la armadura de Dios? Dice que debemos ponernos la armadura, ¿verdad? Habla del casco de la salvación, de la coraza de justicia, y todas esas armas son de protección. Entonces tú tienes que poner toda la parnefelaria, ¿cómo se dice? Bueno, eso. Se la pone. ¿Y esas son para qué? Para protegerte, ¿verdad? Pero luego en el versículo 17 dice, pero sobre todo tomar la espada del Espíritu, que es la que la palabra de Dios. Escuchen bien, la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Son los pensamientos, las ideas que Dios tiene, son los argumentos de Dios que están escritos en la Escritura. Amén. Entonces, ¿de qué tipo de guerra hablamos acá? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que hay una guerra acá espiritual, que hay una batalla espiritual? Bueno, algunos tendrán ideas de que la guerra espiritual, de qué es la guerra espiritual, de contra quién es la guerra espiritual. Si la guerra espiritual es contra Satanás o contra quién es. Pero de acuerdo a lo que las Escrituras nos dice que son ideas y que son ¿qué? Pensamientos. Entonces Pablo está hablando de eso, de argumentos, de ideas, de pensamientos. Y esos se convierten en fortalezas en las mentes de las personas.
Por eso dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son ideas humanas, sino son armas poderosas en Dios para poder derribar, para poder destruir todos esos argumentos que se levantan, que van en contra de lo que Dios dice. Ahora, ¿cuáles son esos pensamientos? Hay ideas, hay filosofías que se han levantado. Y todo eso va en contra de lo que Dios dice. Y dice que es según la carne, no según nuestras propias ideas, lo que nosotros creemos y pensamos, sino que debe ser conforme a lo que la Escritura nos va diciendo. ¿Ok? Así que por muchos años se introdujo una serie de enseñanzas en la iglesia cristiana, hace muchos años. Nosotros llevamos más de 20 y algo caminando, no más, como 28, 30 años caminando con el Señor. Y yo he visto ese proceso, cómo la iglesia ha evolucionado, y más que ha evolucionado, como en algunas iglesias donde yo estuve hacían cosas que, bueno, no eran cosas conforme a la Escritura. Pero de ahí salían ideas y pensamientos que la gente los toma como una verdad. Hace como 15 días o 20 días hablé sobre la sangre de Cristo. No sé si usted tuvo la oportunidad de estar en esa enseñanza. Eso es una idea y un pensamiento que alguien dijo, que si usted usaba la sangre de Cristo para protección, eso funcionaba. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Ahora no se lo voy a explicar, puede ver la enseñanza ahí en el YouTube. Entonces, vino el tiempo de la intercesión. ¿La intercesión es importante? Claro. La intercesión, la orar por otros, ponernos a favor de otros. Pero dentro de la intercesión empezaron a hacer un tipo de oraciones en el nombre de Jesús, diciendo, derribamos la fortaleza del narcotráfico en el nombre de Jesús. Así más o menos hacían la voz. Entonces se tenía una idea de que guerra espiritual era eso, era atar al diablo, era gritar, era marchar, era atar a espíritus de alcoholismo y derribar las fortalezas de la guerrilla, del narcotráfico, de todo lo que vemos. Eso era guerra espiritual. Entonces íbamos a la iglesia a hacer guerra espiritual y salíamos como cuando vamos a un partido de fútbol, Millonarios Santa Fe, y Santa Fe gana. Así. Y decíamos que eso era guerra espiritual, ¿verdad? Pero eso fue una idea, nada que ver. Entonces, y siendo objetivos, se oró porque cayera el narcotráfico, derribaron el narcotráfico, derribaron el alcoholismo, derribaron el homosexualismo, derribaron todas estas cosas que se estaban levantando. Pero si vemos a hoy en día, esto se ha triplicado. ¿O no? Se ha multiplicado, se ha quintuplicado. Entonces, ¿será eso lo que está hablando Pablo acerca de la guerra de las armas? ¿De qué está hablando Pablo? Déjeme decirle, todos los problemas del ser humano son problemas de conducta, y la conducta se rige por el pensamiento. Cuando un matrimonio, escúcheme bien, cuando un matrimonio entra en crisis, es porque hay tres pensamientos diferentes. Uno lo que piensa el esposo, otro lo que piensa la esposa y otro lo que piensa Dios. Y entonces hay crisis, porque no están de acuerdo, ¿no? Entonces tenemos que estar de acuerdo a lo que las Escrituras dicen. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen hoy en día acerca del matrimonio? Bueno, hay mucha gente que no le gusta el matrimonio. No, ¿sabes qué? Yo te amo, tú me amas, vamos a ir así ya. El día que no funcione nos separamos. Eso es una idea, es un pensamiento, y lo asumo como una verdad, y vivo así, y vengo a la iglesia, y vivo así. Déjame decirte, hay que derribar ese argumento, porque el Señor no dijo eso. Si se aman, vayan a vivir, dijo el Señor. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y dijo que hasta que la muerte los separe, ¿sí o no? Como dice el pastor, y muerte natural, ¿no? Entonces, dése cuenta que esos pensamientos se vuelven fortalezas, terminamos aceptándolos, y bueno, cuando yo llegué a la iglesia, pues no conocía a Dios, nada, pues vivíamos con mi esposa igual, así, no, va por allá, si no va bien chévere, y si no, pues se coge la nevera, yo cojo el televisor y ya, listo, no hay ningún problema. Y veníamos con esos argumentos y esas ideas,
¿verdad? Pero cuando llegamos a la iglesia entendemos qué es el matrimonio, entendemos lo que la Escritura dice y decimos, no, 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 vamos a salir de la ilegalidad, nos vamos a legalizar, nos vamos a casar. Y yo le propongo matrimonio, ella llora y tal, y todo lo que pasa en eso, y terminamos yendo a una notaría, nos casamos y luego terminamos yendo a la iglesia y nos casamos en la iglesia. ¿Derribamos qué? Esos argumentos. Pero muchos están batallando ahí y tienen ese conflicto y esa lucha, ¿no? Y entonces la pareja que viene a la iglesia, 10 años en la iglesia, oye, ¿por qué no te casas? Es que no estoy seguro. Vea, 3 chinos ya, hermano. 10 años, ya, ¿y seguro de qué? Derribe ese argumento, hermano, cásese. Amén. Pues no hay de otra. Y ahí andan batallando, ¿no? Y ese es un tema del matrimonio, pero ahorita vemos otros temas como la ideología, por ejemplo, la ideología de género, que terminamos aceptándolo porque el amor y… No, no, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Para mí lo más importante es qué dice la Escritura. Amén. Bueno, hoy ya vemos iglesias LGBTIQ y más. Y dice, pero la Escritura no dice eso. Amén. Así que la Biblia habla que hay una relación estrecha entre lo que pensamos y lo que decimos. Y nuestros pensamientos pueden influir nuestra forma de hablar y actuar. Proverbios 23:7, no lo tengo ahí, se lo voy a leer, dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Entonces, son conductas que se aprenden. Ahora, muchos vieron a su papá, a su mamá, bueno, en el caso mío, mi papá, mi mamá, no conozco a mi papá, nunca lo conocí, y creo que ya no lo voy a conocer, no sé. Pero viví con mi mamá una mujer sola, mi abuela era una mujer sola, no, o sea, no tuvo marido. ¿De dónde aprendió mi mamá a vivir sola y no tener marido? De la abuela. Mis hermanas aprendieron de mi mamá aprendió de mi abuela. Conductas aprendidas. Y entonces salen por ahí con que no, es que la maldición, ¿maldición de qué? Eso es otro tema que trataremos después. ¿Maldición de qué? Son conductas que se aprenden. Entonces, el hombre que ve a su papá, ¿verdad? Que ve a su papá, que su papá toma, y él me dijo, es que los machos, venga, tome conmigo, 5 años el pelado ahí, y lo ponen a tomar. Y él está viendo eso, y él ve que su papá maltrata a su mamá, y él ve que su papá es agresivo y violento. ¿Qué va a pasar con él? Ah, la maldición. No, él aprendió de su papá. Es una conducta aprendida. Vamos, ¿me estoy haciendo entender? Sí. Entonces, ¿qué rige la conducta? ¿Cómo se formó ese pensamiento? Eso fue a través de los años. Y así es que se construye la sociedad, y así se construyen las culturas y las conductas, y se va formando a través de los años. Entonces van vendiendo la idea y venden la idea, y así nació muchas ideologías que hoy vemos. El feminismo y todo eso nacieron de ideas y pensamientos. El empoderamiento hoy en día de la mujer y todo eso, yo no tengo nada en contra de eso. Pero si eres creyente tienes que entender qué dice la Escritura. ¿Quién es la cabeza del hogar? Ah, porque yo lo digo, no, eso dice la Escritura. Ah, que él no es la cabeza, sino él es el cabezón, eso ya es otro problema, hay que corregirlo y ya. Pero la Biblia dice que la cabeza es el hombre. Amén. Que la mujer debe someterse a ese hombre. Uy, no. Si yo le digo a una feminista eso, puedo ser apedreado. Oye, eso dice la Escritura. Someterse no es subyugarse. Y es en amor. Déjeme decirle una cosa. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Dignificó a la mujer. La mujer y el hombre somos iguales en dignidad, pero en roles somos diferentes. Y eso que se lo explique el pastor Orlando, que es el de parejas. Entonces esas conductas se van formando y van rigiendo las conductas y el pensamiento, y se va haciendo los rasgos distintivos de una sociedad. Y entonces hoy, si hablamos de la sociedad colombiana, es que el colombiano es un berraco, ¿no? El colombiano es echado para adelante, o sea, va para Estados Unidos por el hueco y Dios lo hace invisible y no hay ningún problema.
Y gloria a Dios. Amén. Y se va formando, entonces ya se da la idea de que el colombiano es así, el mexicano es un machista, el mexicano es un macho, así, ¿verdad? La cultura europea, pues son muy liberales, pero sí ideas, pensamientos. Déjame decirte, de Europa llegó el Evangelio, porque el Evangelio llegó primero allá. ¿Y qué hicieron? Acabaron con el Evangelio y se metieron filosofías, ideologías, sistemas de pensamiento totalmente contrarios a las Escrituras. Y tú y yo estamos aquí y tenemos que aprender de la palabra, tenemos que aprender de lo que la Escritura dice. Y tenemos que ir y derribar, destrozar esos argumentos. Pero esos argumentos no vas y los destroza destrozando cosas, destruyendo a la gente. No, con ideas conforme a lo que la palabra dice. Es que yo me casé con mi esposa no porque a mí me dijo el pastor, yo me casé porque el Señor me habló a través de su palabra. Y me dijo, vas a sufrir. Le dije, no importa. Yo quiero. El matrimonio es lo más lindo, es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Es lo mejor. Así que la verdadera lucha y la guerra espiritual está ¿en dónde? En la mente. Y ahí hay una lucha y una batalla espiritual brava. Y tiene que ver con los pensamientos, con la forma de pensar de las personas. Una cosa dice la Biblia, otra cosa es lo que yo creo, pienso y me parece. ¿No? Entonces la guerra espiritual consiste en ideas. Lo que Dios dice contra lo que yo digo o contra lo que el enemigo me ponga o me diga. Cualquier filosofía, ideología, cualquier doctrina o enseñanza que minimice, que contradiga, que socave el evangelio de Cristo debe ser enfrentada agresivamente. Y es lo que los textos anteriores nos dicen. El deseo de Dios es destruir esos argumentos que se levantan en contra de Dios. Hay gente que me dice, no, es que yo no creo en Dios. El hecho de que usted no crea no quiere decir que no exista. ¿Sí o no? Pero Dios existe. Entonces, todo lo que usted lea, todo lo que usted vea en televisión, así sea cristiana o radio cristiana o mensajes cristianos o mensajes del super tal, y que, ay, es que lo ora tan lindo, ay, es que cuando él habla, es que cuando él dice, sí, todo lo que él te diga tiene que ir y filtrarlo por la escritura, por la palabra de Dios. No hay de otra. No, que es que el apóstol dijo, ¿y qué dice la escritura? Porque el apóstol está diciendo bestialidades. Y la gente está diciendo, no, es que no. Déjame decirte, se murió el líder de la iglesia tradicional. Y todos lo notó, todos dándole honra y gloria. ¡Ey! ¿Y Cristo? ¿Dónde estaba Cristo? ¿Por qué no honraron al Señor? ¿Por qué no le dieron la honra a Cristo? ¿Me entienden? Así que si la televisión y todo lo que te enseñan allí no va conforme a la escritura, no te sirve. Amén. Yo vi una mujer predicando, no sé en dónde, donde le decía a la mujer, si ese hombre no te sirve, sácalo, déjalo, tú eres empoderada y tal. Uy, por favor, ¿qué estás enseñándole a la mujer? ¿Ah? No le estás diciendo lo que la escritura dice. Así que la televisión nos bombardea con pensamientos que son contrarios a Dios. Y ahí lo que debemos hacer es pasarlo por el filtro de la escritura. Todo tiene que compaginar conforme a lo que la Biblia dice. Y declararle la guerra a esos pensamientos, derribarlos y socavarlos. Esos fundamentos según lo que leímos en 2 Corintios 10, 4 al 5. Pero si no tienes escritura, si no sabes lo que la Biblia dice, ¿cómo vas a hacer? Amén.
Tenemos que ir afilando nuestra espada, amén, estudiando, escudriñando. La iglesia está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Estamos haciendo cursos, tenemos un instituto bíblico para prepararlos. Ahora, no queremos ovejas intelectuales, queremos guerreros, gente que aprenda y después vaya y lleve el evangelio. Amén. ¿Cuántos se van a inscribir al instituto? 4, muy bien. Mira lo que dice 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, ¿con qué? Con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escúchame bien, Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, que era una iglesia loca. Pues bueno, había un tipo que se estaba acostando con la madrastra. Ay, ¿eso está en la Biblia? Sí, hay que leer. Está en la Biblia. Entonces la iglesia era una locura, pero se movían en dones y los talentos y eran tremendos, pero estaban permitiendo el pecado. Entonces Pablo en ese contexto le está diciendo, así como engañó a Eva, la serpiente, Satanás, el diablo, ¿verdad? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué pasó? Eva permitió que Satanás plantara un pensamiento que la hizo caer. ¿Te acuerdas de la historia? Está en Génesis. Ahí está Eva. Y entonces Satanás fue y le dijo, ¿qué pasa, Evita? No, que es que el Señor me dijo que de ese árbol no podía comer. No pasa nada. No, pero el Señor, no pasa nada. Va, come y lo verá que no le pasa nada. Pruebe, hágale. Y ella fue y no le pasó nada. ¿Cierto? Yo estoy desnuda, pero estoy acá. Murió espiritualmente. Murió espiritualmente. Se dejó engañar por un pensamiento, por una idea, un pensamiento, un argumento que la hizo caer. Y Satanás está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y tú estás preparado para la batalla, para la guerra? ¿Qué vas a hacer? Así que ella fue influenciada por un dardo que el enemigo le mandó a la mente, ella le hizo caer y ella cedió a eso. ¿Se acuerdan de Jesús? 40 días en ayuno, día y noche. Libró una guerra espiritual. ¿Sí se acuerdan? Pero esa idea fue ¿en dónde? Pensamientos, ideas, argumentos. Esa fue la lucha cuando Jesús fue tentado. ¿En dónde fue? En su mente. Ahí el enemigo dirigía los dardos. ¿Y cómo pasó? Bueno, el Señor viene de ayunar, ¿verdad? El diablo lo tienta y la tentación era, primero, el diablo le dice a Jesús, convierta estas piedras en pan. Pues tenía hambre, venía de un ayuno. ¿Y Jesús qué le dijo? No, porque escrito está. La segunda le dice, lo lleva al pináculo del templo a la parte alta y le muestra todo y le dice, mira, si tú me adoras te entrego todo esto. Si tú te tiras, entonces los ángeles vienen y te recogen. Eso decía la escritura, el diablo conoce bien la escritura. ¿Y Jesús qué le dijo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le muestra todos los reinos de este mundo y le promete autoridad si lo adoraba. ¿Y Jesús qué le dijo? No, porque escrito está, solo al Señor adorarás. ¿Adoras a Jesús? ¿Adoras a Cristo? Así que la experiencia de Jesús en el desierto nos sirve como modelo a nosotros los creyentes con esa lucha que tenemos contra la tentación, cuando vienen situaciones, momentos difíciles. ¿Y sabe qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Usó qué? La palabra de Dios como el arma, un arma poderosa contra la tentación. Y vemos la importancia de la lectura y el estudio de la Escritura. Hermano, no es leer la Escritura, es escudriñarla, es estudiar la Escritura. Así que la victoria de Jesús sobre la tentación demuestra la posibilidad de vencer al pecado y permanecer fiel a Dios. Tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria.
Entonces, cuando un cristiano cae derrotado por los argumentos del enemigo, por pensamientos, ideas, filosofías y todo eso, se desvía de la sincera fidelidad a Cristo. Y lo más seguro es que descuidó su armadura, que lo protegía del ataque del enemigo. Ahora, cuando estamos hablando de la armadura, no son armas carnales, no es decir que vas a ir a buscar el chaleco, el casco, no, es algo espiritual. Pensamientos, planes, ejercitar la mente para trazar un plan, para destruir. Eso es lo que hace el enemigo, porque él muy inteligente sí es. Amén. Son seres espirituales inteligentes y trazan planes y te conocen bien y saben cuál es tu debilidad y entonces se le van a ir por ese lado. Entonces el hombre es infiel a la mujer y entonces la mujer le dice, ¿y por qué me fuiste infiel? Dijo, yo soy hombre. Ella se me presentó ahí y yo soy hombre. Y ese es el argumento. No. Tenemos que permanecer firmes y fieles. Primera Juan 5:19 dice lo siguiente. Sabemos, diga sabemos, que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién está bajo el maligno? El mundo. Tú y yo no. Porque Cristo nos rescató, nos compró, pagó un precio. Somos de Él, le pertenecemos a Él, tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, actuamos como Cristo, vivimos como Él. Amén. Estamos en un proceso de santificación. A algunos nos falta todavía, claro, nos falta. No somos perfectos, estamos madurando, estamos creciendo, estamos aprendiendo. Y tú vienes a la iglesia a aprender de la escritura, de la palabra, y cómo voy a vencer, y cómo es la batalla, y cómo es la guerra. Ah, listo, ya entiendo, argumentos, ideas, pensamientos. No voy a aceptar eso, no voy a aceptar porque eso no es conforme a la escritura. Así que Jesús dice, que están en el mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Somos la luz, somos la sal. Amén. Segunda de Corintios 4:4 dice, hablando del mundo, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Amén. ¿Cegó qué? El entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, el mundo está como está porque no les ha resplandecido Cristo, porque el enemigo puso un velo y lo cegó. Pero cuando tú vienes a Cristo, ¿sabe qué hizo Jesús? Quitó el velo, le rasgó el velo y le dices, tú eres mi hijo amado, pagué un precio por ti. Ahora tú tienes que pensar conforme a lo que yo te dejé escrito en la escritura. Tienes las herramientas y las armas que yo te di para batallar y para ganar. Tú no eres del mundo, no perteneces al mundo. Tu entendimiento no está como el de los incrédulos. Tú eres luz. No en la iglesia, afuera. En el hogar, en la familia, en el trabajo, en la universidad. Se nos prendió que la luz. Así que las conductas que rigen a la sociedad al alejarse de Dios caen en eso, en el enemigo, en la influencia y la acechanza del diablo. Pero nos quieren vender la idea a través de pensamientos que Dios acepta todo. Y no es, no, Dios me ama tal como soy. No, Dios te ama a pesar de lo que eres. Porque cuando tú vienes a Cristo, Él espera de ti renovación, cambio y transformación, nacimiento, nuevo nacimiento. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Si es para el Señor, déselo fuerte. Entonces, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. Hermano, usted como creyente no va a ignorar lo que el enemigo hace. Sus planes, él tiene planes para dañarnos, para destruirnos, pero debemos hacernos fuertes en el Señor, con la fuerza de Él, con lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Has aprendido algo el día de hoy? Ok. Déjame decirte, tienes que entender que si no vas a las escrituras, puedes venir a la iglesia a llorar, cantar bonito y todo, no va a pasar nada. Porque todo viene
por el estudio y el escudriñar la palabra de Dios. Cuando vas a las Escrituras, el Señor empieza a hablarte y revela la palabra. Y tú vas a decir, wow, ¿por qué no había visto esto? Pero, ¿sabes? No es tarde, estamos a tiempo. No vamos a dejar que el pecado nos siga llevando, que el enemigo nos siga cegando, que esos pensamientos, que esas ideas, que esas conductas, que eso que pasó en mi familia, que es que ya, y andan buscando culpables cuando tú tienes la solución, y la solución es Cristo. Amén. Incline su rostro ahí, vamos a orar. Padre, nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias, Señor, porque hoy nos abre los ojos. Que siempre es tu palabra, que siempre la palabra tuya sea la que esté en mis pensamientos. Pablo le decía a la iglesia, a los colosenses, que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. La palabra tiene que morar en mi corazón abundantemente. Porque, ¿sabes? Junto contigo podemos derribar todo pensamiento contrario a tu palabra. Y de esa manera vamos a vencer. ¿Sabes? No vas a vencer con tus ideas. No vas a vencer con lo que tú crees y lo que tú piensas. Vas a vencer cuando tiene argumentos, cuando tiene la palabra, que es la única que tiene el poder de cambiar, la única que tiene el poder de separar el alma del espíritu, y que es la única que tiene el poder de hacerte nacer de nuevo. ¿Sabes? Muchas de las cosas que hemos aprendido y que tenemos nacieron de la carne. Nacieron de pensamientos y de ideas de hombres. Pero, ¿sabes? Hoy tenemos la oportunidad de decirle, Señor, perdóname. Porque finalmente la responsabilidad es mía. Porque yo tengo que ir y escudriñar la Escritura y escudriñar la palabra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, Señor. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios se expone, todo queda a la luz. Y todo se derriba, y todo pensamiento y toda idea tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo. Si quieres cumplir el propósito por el cual Dios se ha puesto en este lugar. Tenemos que volver a la Escritura, hermano. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que ir a ella. Urge, escúchame bien, urge volver a las Escrituras. Aplicarla a mi vida diaria. Aplicarla en mi matrimonio, en la educación de mis hijos. Aplicarla en mis principios. Aplicarla en donde trabajo. Si eres joven, tienes que aplicar la palabra. Si eres anciano, tienes que aplicar la palabra. Acuérdate que la palabra es el pensamiento de Dios. Y sabes, Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Ponte en pie y levanta tus manos al cielo. Aleluya. Levanta tus brazos al cielo. Dile, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Dile, Señor, hay un anhelo en mi corazón de volver a la palabra. De que sea solo la palabra, solo la Escritura. Pero, Señor, requiero sabiduría, entendimiento para poder comprender la palabra tuya. Y tú ya me has dado las herramientas. Tengo el Espíritu Santo que me ayuda a entender la palabra. Pero es necesario que yo tome tiempo para estudiarla, para escudriñarla. No lo que otros me digan, sino lo que yo veo en la palabra, lo que yo logro ir y escudriñar. Padre, te bendecimos, Señor. Que sean tus pensamientos, porque tus pensamientos tienen el poder, tienen la dinamita para derribar, para destruir fortalezas que se han metido en mi mente. Que soy lo que soy, no, yo soy lo que tú piensas que yo soy, no lo que yo pienso que soy. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para buenas obras. Eso es lo que Dios piensa de ti.
No que eres un pobrecito, no que eres un miserable, no que eres un desgraciado. Eres nación santa. Dios te compró y te adquirió. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor, danos un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, de discernimiento. Ayúdanos a discernir los momentos, los tiempos que estamos viviendo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea abierta a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, en sus casas, en las iglesias y en todo lugar. Que venga la revelación, Señor, que venga la iluminación, Padre, acerca de cómo estás viviendo, de cómo vivimos, de si estamos viviendo en integridad, en santidad, si hay pecado en nosotros, si es necesario humillarnos cada día y reconocer que necesitamos de ti, que hemos pecado y que hemos fallado, Dios. No decir, no pasa nada. Finalmente he pecado, pero no ha pasado nada, como dijo Eva, no pasó nada. Pero sí ha pasado. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a levantarnos en contra de todo pensamiento que está fuera del pensamiento de Dios. Honramos el matrimonio porque tu palabra dice que el matrimonio es bueno. Honramos, Señor, lo que somos. Varón y hembra los creó, Señor, y honramos eso. Y ninguna ideología nos va a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver conforme a como tú lo ves, Padre. Ayúdanos a ser fuertes, a ser valientes, a ser esforzados, Señor, a vivir conforme a lo que tú determinas, Señor, en tu palabra. Y quiero que hables tú con el Señor. Ahora, alza tus manos. Dile, Señor, aquí estoy. No sé qué te habló Dios, no sé qué te dijo Dios, no sé qué tengas que resolver hoy con el Señor. Pero, ¿sabes? Es el momento de decirle, Señor, necesito de ti. Necesito de ti, necesito de tu palabra, necesito tu presencia. El Espíritu Santo está en mí, Señor, pero ayúdame a avivar el fuego que hay en mí. Ayúdame, Señor, a escudriñar, a ir a la palabra, Señor, y encontrar los grandes tesoros que tú tienes para mi vida. Dile, Señor, dame un espíritu de diligencia para hacerlo, Dios mío. Dame los tiempos, Señor, para escudriñar y buscar en tu presencia, en tu palabra, Señor, la verdad. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque hasta el día de hoy, Señor, tú me has bendecido, Dios mío. Aunque he fallado, aunque he pecado, tú me has guardado y me has levantado, Señor. Pero también tengo un corazón, Señor, para humillarme delante de ti y reconocer mi dependencia y mi necesidad de ti, Señor. Sin ti no somos nada, Dios. Sin ti no valemos nada. Podemos ganar dinero, podemos hacer cosas extraordinarias, pero vacíos, Señor. Pero si tú estás con nosotros, si tú vives en mi corazón, Señor, mi vida está plena, mi vida está llena. Dile, santo, santo, santo. Abre tu boca. Dile, Señor, santo, santo, santo eres tú. Tú eres santo, santo.